Vamos a leer Vamos a leer la declaración de la Coalición de la Esperanza y después estamos a disposición para contestar las preguntas, no sin antes decir que para nosotros en la Coalición de la Esperanza es realmente muy grato y muy emocionante estar hoy acá en este sitio. Venimos de dar una vuelta por el templo histórico, de mostrarles a nuestros visitantes aquí al departamento, la hermana República de Venezuela, que ha sido tan importante para la historia de Colombia en general y del norte de Santander y de Cúcuta en particular. Y por eso en la Coalición de la Esperanza, hace ya varias semanas, cuando tomamos la decisión de venir a presentar la coalición a la ciudad de Cúcuta, al departamento norte de Santander, tomamos la decisión de que era en este escenario en donde la Coalición de la Esperanza debía hacer un pronunciamiento sobre lo que será la posición y la política de un gobierno de la Coalición de la Esperanza en las relaciones internacionales y especialmente en las relaciones con Venezuela. Entonces paso a leer la declaración para después contestar las inquietudes. Si ustedes me permiten, yo me voy a quitar esto. No, estamos al aire libre, me voy a quitar el tapabocas. Aló. Aló, ya. Desde Cúcuta, norte de Santander, quienes conformamos la Coalición de la Esperanza, nos dirigimos a nuestra agentes de frontera y a los ciudadanos y ciudadanas del vecino país para manifestarles nuestra determinación de recuperar la relación bilateral con Venezuela, en el marco de una política exterior que se rija por los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos. Valoramos la histórica, rica y compleja vecindad con Venezuela, con la que compartimos no solamente fronteras, sino una estrecha relación económica, social, política y cultural. En la Coalición de la Esperanza nos comprometemos a, primero, trabajar en el restablecimiento de la democracia venezolana, la reconstrucción de su economía, mediante el apoyo a la organización de elecciones libres, donde todas las fuerzas y movimientos políticos puedan participar con observación internacional. Segundo, respaldar las iniciativas diplomáticas bilaterales y multilaterales para la búsqueda de una salida pacífica, política y democrática en Venezuela mediante un diálogo amplio, incluyente y sin condiciones. Tercero, rechazar inequívocamente las detenciones arbitrarias y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos líderes sociales, figuras políticas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición, y exigir su inmediata liberación. Cuarto, renunciar a la diplomacia del micrófono y restablecer los canales de comunicación entre Bogotá y Caracas, en especial para atender asuntos binacionales urgentes como la pandemia, la migración y la seguridad. Quinto, ejercer el control en territorio fronterizo colombiano para garantizar la seguridad de la población, así como de los migrantes hoy expuestos a una criminalidad que los victimiza mediante las redes de narcotráfico y de trata de personas, la explotación sexual y la extorsión. Sexto, abriremos los pasos fronterizos no formales para regularizar el tránsito de personas, mercancías y bienes y servicios e impulsar colombianos
para dar soluciones a los connacionales en el vecino país. Es inaudito que hoy nuestros connacionales en Venezuela no tengan un solo funcionario consular quien los atienda. Séptimo, proteger los derechos humanos de los y las migrantes, así como asegurar la operatividad y el financiamiento de la xenofobia. La designación de Venezuela como Estado patrocinador del terrorismo solo serviría para agudizar la polarización interna, dividir a los países interesados en la solución democrática, alimentar los llamados para el uso de la fuerza y cerrar las puertas a la negociación. La política de la confrontación no trajo beneficios democráticos para Venezuela, pero sí daños económicos y sociales para nuestra frontera. Así nadie gana. Colombia está llamada a restituir el diálogo como el pilar de nuestra relación bilateral para defender los intereses de la gente de Colombia y Venezuela en la frontera y en nuestras dos naciones. Y eso haremos en la coalición de la esperanza. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas por parte de los medios de comunicación. Sí, tenemos una metodología. Como ven, tenemos diferentes dirigentes de la coalición. Se pueden los periodistas dirigir directamente con cada uno de ellos para entrevistarlos. Y dirigen las preguntas pertinentes a cada uno de ellos. Entonces, hay algunos que van a hacer uno general. ¿Sí? Ah, ok. Entonces ya les voy pasando por ese lado el micrófono para que vayan abordando. Primero que todo, darle la bienvenida a todos los ilustres visitantes. Doctor Juan Fernando Cristo, acaba usted de hacer una proclama, me hace recordar la proclama del libertador Simón Bolívar, donde él hacía alusión a que la paz bajaría tranquila al sepulcro si se consolidaba la paz. Esperamos que ese problema que tenemos con Venezuela, que usted lo conoce, usted más que nadie, usted que es norte santanderiano, ¿de qué forma, de qué manera cree que el gobierno venezolano pueda aceptar esa proclama, tener en cuenta que las decisiones que se han tomado son de manera unilateral? Voy a cederle el uso de la palabra para responder esa pregunta a mis compañeros Jorge Enrique Goledo y Sergio Fajardo. Si quiere Sergio primero, Jorge Enrique. O sea, lo primero es empezar por reconocer que las cosas como están pues son tremendamente dañinas para el interés nacional, y por supuesto que el pueblo venezolano también está sufriendo muchísimo, pero los colombianos, particularmente la gente de la frontera, tiene unos niveles de sufrimiento inmensos. No estoy dando mucho esta cifra. Colombia llegó a exportarle a Venezuela 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, y hoy estamos exportando 200 millones de dólares. ¿Cuánta pobreza, cuánta ruina empresarial hay por cuenta de esa relación? Pues lo primero que hay que aclarar es que lo que hay no es positivo de ninguna manera para Colombia. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que en un gobierno de esta coalición vamos a distintos tipos de medidas para buscar unas relaciones civilizadas entre el gobierno de Colombia y el gobierno venezolano, incluso en medio de las diferencias. Es que las diferencias no tienen por qué causar rompimientos. No hay diferencia más grande en la historia de la humanidad que la confrontación de Estados Unidos y la Unión Soviética a lo largo de casi un siglo. Y sin embargo se las ingeniaron para tener unas relaciones políticas civilizadas y unas muy fuertes relaciones económicas y sociales. Ese es, digamos, lo que a nosotros nos inspira. Ahora, eso tiene sus complejidades, eso requiere pues detalles, etcétera, pero de lo que se trata es de entender que como estamos muy mal, y que lo que hay es que resolver las cosas siempre pensando en el interés nacional de Colombia y por supuesto en la soberanía nacional y en los criterios de la ONU para las mejores relaciones entre los países, así tengan diferencias de uno u otro tipo.
Muy buenos días. Yo quiero agregar a lo que han dicho Juan Fernando y Jorge Enrique, después de leer ese texto que representa la coalición de la esperanza, lo siguiente. Y reiterando, primero, esta ha sido una relación diplomática entre Colombia y Venezuela fallida. Y no hay necesidad de elaborar argumentos muy sofisticados para que entender lo que se ha hecho no ha servido, y no solamente no ha servido, sino ha sido dañino, y la primera consecuencia se ha pagado aquí en esta frontera por un mal manejo del gobierno nacional de las relaciones exteriores. Primer punto es ese. Segundo, nosotros por supuesto estamos por la recuperación democrática de Venezuela. Aquí nadie tiene ninguna simpatía, ni la más mínima, por lo que significa el gobierno del presidente Maduro. Pero tenemos que buscar los caminos dentro de lo que significan las relaciones multilaterales y bilaterales para que en Venezuela se pueda recuperar la democracia, y eso significa que haya elecciones limpias, transparentes, supervisadas, donde la oposición pueda participar, una oposición que pueda contender por el poder para tener la oportunidad de recuperar la dignidad del pueblo venezolano y que muchas personas puedan sentir que pueden regresar a su patria. Eso lo entendemos perfectamente. E igualmente tenemos que señalar que cuando no existen puertas de diálogo, y ese diálogo hay que irlo recuperando y se pueden ir dando pasos, en primera instancia puede ser a través de un tercero, pero cuando no hay una puerta abierta, pues se abren 1.000.000 de puertas. ¿Y con eso qué quiero decir? Que ya sabemos todas las trochas que hay acá, y quiénes son los que están beneficiándose de todo esto: la criminalidad, y llevando más pobreza, más sufrimiento, más dolor. Tenemos que abrir unas puertas de comunicación entre Colombia y Venezuela a pesar de las diferencias. Y finalmente, para señalar lo siguiente, tenemos que tener la capacidad de participar en la solución del problema venezolano. Colombia no puede ser un espectador de una solución que se va a construir. Entender lo que está pasando ahora con los Estados Unidos, la Unión Europea, reconocer que la presencia de China, Rusia, Irak hace parte de la realidad política que nosotros tenemos, y Colombia tiene que ser un protagonista activo para buscar esas. Un resumen para la pregunta de los dos compañeros. En la coalición de la esperanza nos vamos a dedicar a construir una relación bilateral en medio de las diferencias, a garantizar que vuelva la democracia en Venezuela, y no nos vamos a dedicar a organizar conciertos en la frontera para tumbar presidentes, que eso le ha hecho mucho daño al norte de Santander y a Colombia. Aló, listo. Les agradezco a los periodistas que se acerquen aquí por el retorno que generan. Me dijeron que me quedara aquí quietica. Entonces, seguimos por acá. Muy buenos días, Jenny Márquez de Zona F Noticias. Hablamos de relaciones bilaterales, de recuperar esa relación con el gobierno venezolano, de garantizar también la democracia en el país vecino. Pero ¿con qué gobierno? ¿Con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Con el gobierno de Juan Guaidó? ¿Con qué gobierno específicamente entraría la coalición de la esperanza a abrir estos diálogos entre ambos países? Gracias. Aquí nos acompaña Antonio Sanguino del partido. Ya está trabajando. Voy a pedir que responda a esa inquietud. Primero, y lo digo por lo que hemos discutido también en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en el que yo represento a la oposición, primero hay que empezar por una reapertura o restablecimiento de las relaciones consulares. Es decir, la normalización de las relaciones diplomáticas debe ser una normalización por fases que comience con un restablecimiento de las relaciones consulares. Hay 5 millones de colombianos, los que viven en Venezuela y los que transitan por la frontera, que requieren una atención consular inmediata y que están hoy desatendidos por una política errática del gobierno del presidente Duque. Y hay igualmente un número de venezolanos en Colombia, por lo menos 3 millones, que requieren también atención consular. Así que eso es una urgencia. Segundo, hay que reabrir las fronteras o los pasos fronterizos legales, porque la tontería de cerrar los pasos fronterizos legales, como lo dijo Sergio, que ha hecho es fortalecer
los 128 pasos ilegales que existen a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Y ello está ligado a un fortalecimiento de estructuras ilegales y de mercados criminales. Así que por eso es que incluso solo por esa razón es aconsejable un restablecimiento de esa naturaleza. Y también construir un corredor sanitario para resolver los problemas que tienen que ver con la pandemia y sus efectos en la población fronteriza. Pero, por supuesto que eso tiene que estar articulado a una perspectiva de restablecimiento de relaciones diplomáticas. ¿Con quién? Pues con quien tiene jurisdicción al otro lado de la frontera. Ahora, en una perspectiva, como bien dice la declaración, de normalización democrática de Venezuela, que Colombia sustituya esta suerte de política exterior de guerra fría, de diplomacia de guerra fría, por una diplomacia para la paz, que era el liderazgo que el gobierno o que Colombia había ganado en el contexto internacional en el pasado inmediato. Y eso significa acudir a las instancias internacionales, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a iniciativas como el Grupo Internacional de liderado por Uruguay y por México y por la Unión Europea, que busca una salida diplomática, política a la crisis venezolana con elecciones libres, como bien dice la declaración. Y eso, por supuesto, significa un cambio de orientación en la política exterior de Colombia. Si algo hay que cambiar en Colombia, entre las cosas que tenemos que cambiar es las relaciones internacionales, que han sufrido un grave retroceso en el gobierno del presidente Iván Duque, sobre todo cumpliendo el artículo 9 de la Constitución Nacional, que dice o que ordena que nuestras relaciones internacionales deben guiarse por 3 principios: soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y respeto al derecho internacional. Y eso es lo que haremos desde la Coalición de la Esperanza. Les recordamos a los usuarios, a los ciudadanos que están escuchándonos y viéndonos en este momento, que a las 3 de la tarde en el Teatro de las Cascadas en el Malecón tendremos también un diálogo social abierto con la ciudadanía, también en compañía de estos honorables invitados. Le damos el paso a Gabriel Angarita. Buenos días para todos, saludo cordial, Gabriel Angarita de TV Cúcuta. Esta pregunta es puntualmente para el doctor Jorge Robledo. Conociendo la hoja de vida intachable de algunos de los miembros de la Coalición de la Esperanza y conocedores también del tema de la corrupción como la principal problemática de nuestro país, doctor Robledo, ¿usted confía en las hojas de vida intachables de todos los compañeros de la coalición? Sí, señor, yo me siento muy satisfecho en la Coalición de la Esperanza con todos quienes estamos aquí, con otros sectores que puedan llegar, en medio de las diferencias, por supuesto, historias distintas, pero de lo que se trata es de construir presente y de construir futuro. De lo que se trata es de que avancemos en propuestas renovadoras, en propuestas de cambio, y en eso es en lo que estamos todos comprometidos. Luego estoy muy cómodo en este ejercicio político que estamos haciendo, y no solo yo, sino mi partido. El Partido Dignidad me orientó para ser parte de esta coalición y poner mi candidatura a la presidencia, que es la Dignidad, ponerla al servicio de este proyecto. Siguiente. Bueno, buenos días. Un saludo especial a todos los presentes, al doctor Juan Fernando Cristo. Mi nombre es Fabio Leal, director de Al Día con Fabio Leal. Tengo 2 preguntas concretas, y entre ellas reflexionaba un instante cuando el doctor Juan Fernando Cristo dijo: me fui a pie recorriendo el templo histórico para mostrárselo a mis coequiperos. Yo me hacía una pregunta interna. El doctor Juan Fernando Cristo ha estado más de 15 años en el gobierno en cargos demasiado importantes. Yo decía, qué bueno mostrarle otro templo histórico diferente al que hoy tenemos a nuestros coequiperos. La pregunta concreta es la siguiente, doctor Cristo.
Usted perteneció al gobierno del doctor Juan Manuel Santos, usted lideró los procesos de paz porque fue testigo, además leo bastante. El gobierno hoy afronta situaciones difíciles a causa de la violencia y de los grupos armados que se han tomado el dominio de muchos sectores del país. Leía algunos documentos en la revista Semana, en El Tiempo, y miraba que usted cuestiona al gobierno de Iván Duque. Si usted promueve la paz, ¿por qué hay cuestionamientos? Me gustaría que eso me quedara claro. Bueno, muchas gracias, Fabio. Quería añadir algo a la respuesta de Antonio Sanguino antes de contestar su pregunta sobre el tema de Venezuela y sobre la pregunta de la periodista de Zona F, tal vez. Mire, nadie en la coalición de la esperanza quiere o pretende ser amigo de Nicolás Maduro. Todos debemos trabajar para lograr una salida democrática y pacífica en Venezuela, de un régimen que sin lugar a dudas se ha convertido en una dictadura. Pero la salida de Maduro se logra con un trabajo diplomático serio y no con diplomacia de micrófonos ni con conciertos. Y mientras se logra esa salida, es para completar. Aquí veo a nuestra periodista que hizo la pregunta, y mientras se logra esa salida, pues yo creo que es absolutamente esencial, y quiero reiterar muy bien que quede para la opinión nacional e internacional la posición de la coalición de la esperanza. Para lograr esa salida, lo primero que tenemos que hacer es, no pensando en los dos gobiernos, sino en los millones de colombianos que están en Venezuela y ya los millones de migrantes venezolanos que están en Colombia, en restablecer los servicios consulares y la atención consular en las dos fronteras y en los dos países. Y lo segundo, abrir este puente. Yo quiero insistir, lo dijo ya Sergio, lo dijo ya Toño, es totalmente absurdo que estén cerrados los puentes de Ureña y de San Antonio, y es totalmente absurdo, Fabio, que esté cerrado el puente de Tienditas, que lo logramos hacer precisamente en el gobierno anterior y que se cerró la frontera cuando ya se iba a inaugurar, y que tengamos abiertas el número de trochas. Tenemos una diferencia de fondo con Antonio Sanguino en cuanto a las cifras son más de 200 a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana. Servicios consulares y apertura de la frontera legal son dos pasos que se tienen que hacer con cualquiera sea el gobierno en Venezuela. Ahora bien, el tema que preguntaba es que defender la paz, defender la negociación del conflicto en Colombia, defender la negociación con las FARC y la desmovilización de 13.000 excombatientes de las FARC, no quiere decir que en la coalición de la esperanza, entonces, porque defendemos la paz, no podamos tener diferencias, que las tenemos y muchas, pero hay que tramitarlas democráticamente. Y le agradezco mucho su pregunta, Fabio, porque eso es lo que nos diferencia en la coalición de la esperanza de los extremos que pretenden seguir dirigiendo a Colombia. Aquí lo hacemos sin insultos, sin descalificaciones personales, sin ofensas, y queremos elevar el nivel del debate político en Colombia para que podamos, como sociedad civilizada, tramitar esas diferencias de manera serena, seria, con ideas y no con insultos y descalificaciones. Y en la coalición le estamos apostando al cambio, pero a un cambio para unir a los colombianos y no para seguir dividiendo a los colombianos en medio de las diferencias que son absolutamente necesarias en cualquier democracia. Y en esta coalición tenemos profundas diferencias con el gobierno del presidente Duque, pero respetamos al jefe del Estado, y profundas diferencias de la manera como lamentablemente tomó la decisión de no aprovechar la oportunidad de unir a los colombianos en torno a la implementación del acuerdo de paz y de seguir dividiendo, como lamentablemente ha sucedido estos 3 años. Vamos a dejar el espacio para medio fronterizo, medio nacional, internacional,
medio local, y ya después los demás periodistas pueden abordar a cada uno de los precandidatos y senadores y demás representantes de la coalición. ¿De acuerdo? Muy buenos días para las personas que llegaron el día de hoy, las personalidades. Y la pregunta es la siguiente: mi nombre es Gustavo Vega, yo soy del canal Metro Televisión, aquí en la cuna de Colombia y en el Campanero de la Libertad. Lamentablemente esta frontera se ha convertido en algo exótico, sobre todo los puentes internacionales que comunican con Venezuela y esta parte de aquí de la zona histórica, porque ya se sabe que vienen los 200 años de la Constitución de 1821. Todo el mundo viene a tomarse fotos, pero la realidad es otra. La realidad es que hay gente aguantando hambre, con necesidades. Muchos hermanos venezolanos nos dicen a cada rato los medios de comunicación, dicen que llegan ayudas de diferentes países, pero realmente hay mucha gente pasando necesidades. ¿De qué manera se va a hacer con ustedes como miembros de esta coalición para que se ayude a estos hermanos venezolanos y a los hermanos retornados de Colombia? Yo voy a pedirle a Angélica Lozano, nuestra querida compañera de coalición y senadora, que responda. Muchas gracias. Estamos aquí con varios expertos. Sanguino ha liderado desde la Comisión de Asuntos Exteriores y Cristo no solo por vecindad y experiencia, Sergio y Robledo, que lo han explicado tanto, y Carlos Amaya. Aquí implica un gobierno nuevo en Colombia que asuma con respeto y con programas eficaces para esos colombianos retornados y para esta realidad migratoria que vivimos en la región. Eso implica voluntad política, reglas claras y mucho presupuesto. Yo celebro y acompaño la decisión humanitaria que tomó el presidente Duque, pero no tiene el billete para materializar. Y la realidad en los municipios de Colombia implica un situado fiscal y una transferencia para poder cumplir y garantizar los derechos que consagró y reconoció el presidente Duque. Entonces, la realidad de un gobierno como el que surgirá de la coalición de la esperanza implica esa normalización con gradualidad, empezando, como lo dijeron ellos, por todos los servicios consulares, pero reconociendo con respeto los asuntos internos del vecino, pero buscando no invadir ni armar un grupo de presión internacional para armar una guerra en el patio trasero de Estados Unidos, sino para que esos hombres y mujeres de ambos lados de la frontera que hemos crecido y encontrado oportunidades al otro lado, pues podamos tener garantías eso, en el retorno y en la calidad, y no ser unos muñequitos en una macropolítica internacional. Primero que todo, les agradezco la presencia a todos los medios de comunicación regional. Les agradecemos estar aquí en esta plaza tan significativa. A nuestras espaldas la lista de las promesas. Lo que sostiene ese hombre en la mano es una lista de nombres que prometieron cosas, y ahí hay un calabozo. Pero cuando yo veo las palabras, porque cuando hablas visualizo, creo en lo que dices, pienso que tu comentario cerró la conclusión, nos dio la visión, entendimos la misión, queremos una frontera libre de todas estas cosas innombrables, y la presencia del hombre de camiseta de blanco, que es de un apellido bueno, porque no hay nadie como Cristo, me genera paz, porque cuando subo a la loma, a la montaña, a la loma de Bolívar, yo veo en las paredes el nombre de este hombre, y me siento orgulloso de tenerte y de verte, de conocerte, de escucharte, porque me doy cuenta que los intereses en los que tú te mueves son más grandes que la necesidad de rectificar el PAE. Claro, tú estás como vocero entre naciones, y hoy te ofrecemos la siguiente pregunta: ¿te comprometes a ser estandarte entre Colombia y Venezuela, logrando con positivismo que se cumplan los acuerdos? ¿Sí o no? Sí, toda la coalición sí, pero voy a
Sobre el acuerdo le voy a dar la palabra al compañero de Coalición Verde, Carlos Amaya. Como exgobernador de Boyacá tuve el privilegio de liderar en mi departamento la implementación de los acuerdos en su primera etapa, de además apoyar e impulsar el sí de llevar justicia social a las regiones que habían sufrido por la violencia. Es más, aquí está el exalcalde de Toledo, que nos encontramos allá en Cubará. Llevamos justicia social, inversión, y creo que lo que le ha faltado a este gobierno es que el silencio de los fusiles no es el acuerdo de paz. El silencio de los fusiles es apenas el inicio de la implementación de la paz, que debe llegar con recursos a los territorios más apartados, a esa Colombia olvidada. Y creo, como siempre lo he dicho, que la educación es muy importante en este camino de reconciliación de Colombia. Fui líder estudiantil y creo hoy que uno de los principales temas que la Coalición de la Esperanza liderará será la educación pública como un derecho de todas y todos y no como un privilegio. Me siento muy feliz de estar aquí en la Coalición de la Esperanza y de contribuir a este proceso de transformación para Colombia que surge desde la esperanza y no desde el odio y desde la rabia. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, mi nombre es Valeria Hurtado, periodista de Norte Noticias. Todo suena muy bonito, pero Norte de Santander no es solo frontera. ¿Qué trae la Coalición de la Esperanza para el Catatumbo? Saben ustedes que en el transcurso de ese año han asesinado más de 18 mujeres en el Catatumbo y no ha pasado nada. ¿Quiénes están matando a estas mujeres? Hay narcotráfico, hay corrupción. Los campesinos siguen cultivando coca. ¿Qué pueden esperar de la Coalición de la Esperanza? Muchas gracias. Diana Barberena nos acompañó en el acuerdo de paz y conoce muy bien el Catatumbo y el departamento norte de Santander. Le voy a pedir también que responda a esa pregunta y yo después complemento con un tema puntual. Aló, como que ya. Bueno, muy buenos días, ya casi tardes para... Ok, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, que representamos la Coalición de la Esperanza, hemos puesto buena parte de la apuesta vital más importante en el proceso de paz, en los acuerdos de paz, y somos muy conscientes de lo que está pasando, en el Catatumbo. De hecho, creo que Antonio puede contarles ahora lo que han venido constituyendo como la mesa humanitaria para el Catatumbo, porque así de grave es la situación que se está viviendo. Buena parte de lo que creo que tenemos que hacer todos como ciudadanos y como propuesta política es seguir adelante con los acuerdos que se dieron, de los acuerdos de La Habana. O sea, ahí habría buena parte de la solución a los problemas económicos, sociales, de violencia que se están dando en el Catatumbo y que son realmente una tragedia nacional. Pero creo que además de eso nosotros tenemos que recordar algo que es muy importante, y es que en todo este proceso binacional a los gobiernos nacionales se les olvida que los territorios son también autónomos, que los territorios tienen sus propios problemas que tienen que resolver. Es decir, que cerrar los puentes, que además es una cosa contradictoria, ¿no? Porque los puentes pues se hacen es para exactamente generar unión, pero que cerrar los puentes en los dos países por una decisión de dos gobiernos que están el uno en Caracas y el otro en Bogotá, pues termina afectando de manera directa a la gente que vive no solo allá de la frontera después del puente, sino a todo el territorio. Y creo que al Catatumbo en muy buena medida le está sucediendo eso. O sea, los problemas que tienen ustedes con el asesinato de líderes sociales, todos los problemas con el paso de la droga, en fin, creo que deben ser por una parte una gran preocupación
del gobierno nacional, evidentemente, y creo que se requieren unas medidas especiales como las que se derivan precisamente del acuerdo de paz para pues lograr que por fin la paz soñada llegue al Catatumbo. Y en ese sentido, pues yo creo que ha sido un principio fundamental de esta coalición el respaldo a todos estos acuerdos que van a permitir que esa región tan azotada por la violencia pueda algún día respirar. Le pasaría el micrófono a mi compañero Antonio Sanguino para que les cuente más en detalle lo que la mesa humanitaria ha podido avanzar en el Catatumbo específicamente. Sí, tres cosas muy rápidas. Primero, implementación del acuerdo de paz en el Catatumbo. Si alguna región requiere una implementación plena, integral del acuerdo para frenar la violencia y para resolver problemas de inclusión social y territorial, es el Catatumbo. Segundo, abrirle espacio a una iniciativa de mesa humanitaria que ha venido construyendo con la participación de la sociedad civil de la región una propuesta humanitaria que desescale la confrontación entre los distintos actores armados que hacen presencia en el territorio. No es suficiente una ocupación militar territorial como la que ha hecho el gobierno, el Estado, históricamente en el Catatumbo. Se requiere abrirle espacio a esa iniciativa humanitaria que ya tiene además la voluntad de los actores armados ilegales con presencia en el territorio de acoger unos 9 o 10 puntos en relación con acuerdos humanitarios puntuales, desminados, no vinculación de menores, etcétera, etcétera, protección de bienes civiles, etcétera, etcétera. Y tercero, a propósito del paro nacional, se estableció una dinámica de diálogo y concertación social entre la gobernación departamental, el gobierno nacional y las organizaciones sociales con presencia en el territorio. Yo creo que un gobierno como el de la Coalición de la Esperanza debe promover escenarios de concertación, de diálogo y sobre todo de cumplimiento de acuerdos en una región en donde también el incumplimiento por parte del Estado central de esos acuerdos ha sido un lugar común o un denominador común. Yo no puedo dejar de referirme a ese tema, obviamente. Y para no ser repetitivo, dos temas fundamentales. El tema del Catatumbo y del crecimiento del narcotráfico es uno de los mejores ejemplos de cómo la no relación de ningún tipo con Venezuela afecta nuestra seguridad de frontera. No solamente es el tema económico que mencionaba Jorge Robledo, es que mientras no haya un mínimo de comunicación y de cooperación en seguridad, todos sabemos que el crecimiento del narcotráfico en el Catatumbo también tiene mucho que ver con que se está utilizando, que hay cero comunicación entre las fuerzas militares de uno y otro lado, y se está utilizando mucho esa no presencia de los organismos de seguridad en la frontera para hacer todo lo que está pasando con la salida de la droga por Venezuela, que es indudable. Se necesita. Yo recuerdo cuando aquí el presidente Maduro, de manera torpe y equivocada, tomó la determinación de cerrar la frontera en el año 2015. Ustedes recuerdan la crisis humanitaria y la expulsión de los colombianos residentes en Venezuela. Y nosotros le decíamos en ese momento, con la canciller María Ángela Holguín, le decíamos al gobierno venezolano y a la canciller de entonces, a Daisy Rodríguez, le decíamos, porque decía que aquí en La Parada había grupos irregulares, que había narcotráfico, que había lavado. Y si no hay una cooperación entre ambas naciones, entre las fuerzas de seguridad, no se puede combatir eficazmente el crimen. Y lo segundo, para el Catatumbo, ya para terminar y que pasemos a
a contestar las preguntas individuales. Lo segundo para el Catatumbo, lo dijo Toño Sanguino, es que implementación integral del acuerdo de paz es desarrollo del campo colombiano, formalización de la propiedad rural en el Catatumbo. La informalidad de la propiedad rural en el Catatumbo es gigantesca, que no la hemos hecho. Distribución de la tierra a través del Fondo de Tierras. Las curules para la paz, que haya un vocero del Catatumbo, un vocero político, que estos temas que ustedes están mencionando, a partir del 7 de agosto, del 20 de julio del año entrante, haya un vocero de la región del Catatumbo para exigirle al gobierno nacional, el que sea, estamos seguros que va a ser de la Coalición de la Esperanza, el cumplimiento de los compromisos con el Catatumbo. Y tercero, te lo contesto francamente, el cambio en el enfoque en la lucha contra los cultivos ilícitos. Si aquí no nos metemos a fondo en un programa serio de sustitución social de cultivos ilícitos, vamos a seguir reproduciendo este problema de manera permanente, y este gobierno no lo ha entendido. La implementación integral del acuerdo de paz, este gobierno ni implementó el acuerdo de paz y tampoco desde el punto de vista militar ha sido eficaz para combatir a todos estos grupos violentos. Yo quiero decirte que confieso no sabía eso que acabas de decir, 18 mujeres asesinadas en los 6 meses y pico que va del año, es un dato que no conocía y me comprometo a llevarlo al trabajo desde la mesa de género y desde nuestra tarea con los organismos de seguridad y de inteligencia, donde claramente hay toda clase de falencias, y lo clave es el ánimo de búsqueda y de llegar sobre todo a esas causas de qué pasa para que haya 18 asesinatos de mujeres, cuáles son feminicidios, cuáles hacen parte de la truculencia de bandas criminales y de narcotráfico, y qué otros elementos hay, y nos llevamos esa tarea con total responsabilidad. Muy bien, queda una última pregunta antes de que pasemos al área de atrás con más sombrita para las entrevistas individuales, y también